Hay tres tipos de alquimistas: los alquimistas artesanos o exotéricos, de los que acabaron surgiendo disciplinas como la química o la medicina; los alquimistas místicos o esotéricos, de los que derivaron logias masónicas, rosacruces, etcétera; y por último, los alquimistas monetarios, que transmutan sustancias en oro. Para los primeros alquimistas esta división no tendría sentido, ya que hay una conexión entre todos los planos y nuestros actos se reflejan en todos ellos. Pero vamos a dejar la discusión filosófica y vamos a tratar en este vídeo de los alquimistas monetarios, estos que presumen de transmutar diferentes sustancias en oro y plata. La alquimia suena a una ciencia del pasado que a día de hoy ya no tiene sentido, como igual que el oro, una reliquia bárbara. Pero vamos a ver que siguen presentes. De hecho, ellos mismos se consideran alquimistas. En el logo del Mercado de Oro de Londres podemos ver un símbolo alquímico. Es en este caso el matrimonio alquímico, símbolo de la piedra filosofal, que transmuta las sustancias en oro. No es casual, viendo que su propia publicación se llama El Alquimista. Estos alquimistas modernos son capaces de transmutar papel en oro papel y venderlo como si fuera oro físico en el mercado. Aquí tenemos el libro de un gran alquimista, con prólogo del expresidente de la FED, Paul Volcker, en el que el autor dice que lo que él hace es una suerte de alquimismo. No invierte, sino que hace alquimia para que los resultados de su inversión se materialicen, se hagan carne de alguna forma. Los bancos centrales son conscientes del peligroso juego que se traen entre manos, especialmente tras el recordatorio de la crisis de 2007-2008. Por ejemplo, en este discurso del año 2012 de Jens Weidmann, el presidente del Bundesbank alemán, citando precisamente el carácter alquímico de la creación de dinero por parte de los bancos centrales, citando a Goethe en la obra de Fausto. Goethe fue ministro de Economía en el Ducado de Sajonia-Weimar y recomendó en su momento al monarca no recurrir al papel moneda para financiar al Estado, consciente de la inflación que causa y sabiendo el experimento monetario que había llevado a cabo John Law en Francia y los resultados que tuvo. En 2016, el exgobernador del Banco Central de Inglaterra entre 2003 y 2013 publicó el libro titulado El fin de la alquimia. Preguntado en una entrevista sobre este libro, podemos sacar una buena definición de lo que considera alquimia. Dice Marvin King que en esencia la alquimia consiste en pretender que se puede transformar algo que no vale mucho en algo de mucho valor, ya sea en base a las creencias, a la magia o a la confianza. A esta definición habría que añadir el siguiente objetivo de los alquimistas, que es mantener la ilusión que han creado el mayor tiempo posible. Ese es el papel de las instituciones monetarias actuales, mantener el sistema monetario en funcionamiento, aunque sea una ilusión en sí mismo. Viendo que los alquimistas monetarios se encuentran a cargo de los bancos centrales, creo que conviene hacer un breve repaso de la parte monetaria y financiera de la alquimia en la historia. Los conocimientos alquímicos fueron traídos a Europa por los caballeros templarios. Es probable que en el paquete de conocimiento que es la alquimia se incluyesen aportes en el campo de las finanzas. Los caballeros templarios fueron los que introdujeron innovaciones financieras como el pagaré, la letra de cambio y se hicieron inmensamente ricos en su época. Muchos nobles europeos confiaron a los caballeros templarios la tesorería de sus posesiones. La alquimia monetaria, financiera o el uso fraudulento de la alquimia fue prohibida en el año 1317 por el Papa Juan XXII, en la bula llamada Spondent quam non exhibent, que se puede traducir como garantizan lo que no presentan. Aunque esta bula papal ha pasado a la historia como una bula anticiencia, antiquímica, realmente lo que Juan XXII había prohibido es el uso fraudulento de la alquimia. De hecho, Juan XXII había estudiado química y, según algunos autores, de hecho fue un papa muy liberal en cuanto a la educación. El documento condena la falsificación de metales preciosos
y establece que cualquier persona que produzca, ordene la producción, asista en la producción o venda metales alquímicos falsos para pagar deudas, debe ser multada. Cuando la verdad buscada no se presenta, fijan entonces un día, agotan todos sus recursos, para al mismo tiempo disimular con palabras su fracaso. De suerte que, finalmente, aunque en la naturaleza no exista nada semejante, fingen hacer oro o plata genuinos mediante una transmutación sofística. Si prestamos atención, se refiere a una transmutación sofística, habla de disimular con palabras su fracaso. Está hablando de crear oro conceptualmente, una apariencia válida, lógicamente, pero falaz en la forma. En mi opinión, se refiere a alquimia financiera que se estaba llevando a cabo en su ciudad, en Aviñón, donde se habría creado el primer mercado de divisas del mundo y donde empezaron a circular muchas promesas de pago en papel que, como dice el nombre de la bula, garantizan lo que no presentan. Los papas suelen tomar su nombre de un papa anterior al que quieren emular, y hubo que esperar hasta 1958 para ver el papado de Juan XXIII. De lo primero que hizo fue borrar de los libros al antipapa Juan XXIII que había entregado a la familia de banqueros Medici el control de las finanzas del Vaticano. Si has visto los vídeos del canal sobre Asterix, sabrás que en esa época se volvió a garantizar lo que no se presenta, haciendo pasar por oro un papel que decía ser tan bueno como el oro, es decir, una transmutación sofística del oro. Sea casualidad o no, vemos que el héroe galo lleva el casco de Hermes, mensajero de los dioses, dios del comercio y también de la astucia y de los ladrones mentirosos. También es un símbolo de Mercurio en la alquimia. Pese a las bulas papales contra la falsificación monetaria financiera por parte de los alquimistas, no es posible prohibirlos, ya que en el fondo todos quieren creer que son capaces de cumplir sus promesas, empezando por los poderosos que les acogen en sus cortes. Todas las cortes tenían a sus alquimistas, hasta 200 alquimistas en nómina llegó a tener Rodolfo II, que se congregaban en la calle del Oro. Iniciados en la alquimia, siguieron encargándose de gestionar la política monetaria, como fue el caso de Isaac Newton. Ya hemos hablado de la importancia que tuvo Sir Isaac Newton en la configuración del poder financiero de Inglaterra. Serían los vídeos de Silverback o el vídeo sobre la importancia estratégica de la plata, por si quieres volver a verlos o si no los has visto y llegas nuevo al canal. Los alquimistas monetarios han ido mejorando sus técnicas para hacer creer que es posible crear riqueza infinita. Se han convertido en auténticos maestros del conocimiento del ser humano, de su psicología, sus sesgos cognitivos, su forma de procesar la información, y además son expertos a la hora de mantener esa ilusión en el público el mayor tiempo posible. Son capaces de hacer magia, con las palabras en este caso, para hacer creer a la gente que se ha descubierto oro invisible. En este caso, transmutan el significado de términos para describir el funcionamiento de las actualizaciones de unas bases de datos llamadas criptomonedas. La tecnología de la base de datos actualizable es descrita como la tecnología de la cadena de bloques. A la validación de la última actualización se la llama minería. A la recompensa decreciente que recibe el primero en validarla se le llama moneda. Esta transmutación sofista de conceptos o magia que se refería el gobernador del Banco Central inglés es magia con las palabras. En nuestra mente lo intangible no se procesa. Si se describen procesos intangibles como si fuesen tangibles, acaba apareciendo en nuestra mente la imagen de una moneda que brilla como el oro. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Es magia, si se prefiere, para que no suene tan poco científico, se llama a día de hoy también neuromarketing o programación neurolingüística. Como digo, los alquimistas conocen nuestra forma de procesar la realidad mejor que nosotros mismos. Mi opinión, Bitcoin es la Synthetic Hegemonic Currency que proponía el Banco Central inglés en 2019. Hay un vídeo en el canal al respecto, por si te interesa el tema. Viendo esta viñeta china
y viendo que no solo se habla en China de utilizar Bitcoin para pagar la deuda estadounidense, sino que también aparece en el Financial Times, creo que finalmente es probable que sea el destino que tiene esta base de datos que han pretendido hacer pasar por oro. Como digo, sí es cierto que la propuesta de los alquimistas que se reunieron en Jackson Hole en 2019 era Bitcoin y no fue aceptado por China, pues a alguien se lo tienen que vender. Si los alquimistas monetarios te han convencido de que se ha descubierto oro invisible, incluso eres capaz de verlo en tu mente, es probable que quieras seguir creyendo que tal cosa es posible y que la riqueza infinita que prometen es algo que va a ocurrir. Solo quiero recordar que el objetivo de los alquimistas monetarios nunca ha sido enriquecer a quien cree sus promesas, sino enriquecerse ellos mismos en primer lugar. A lo largo de la historia son muchos los alquimistas que han asegurado haber encontrado la forma de crear oro. Una de las cosas que tienen en común es que siempre se han escondido bajo un seudónimo, entre otras cosas porque quien no lo ha hecho, como el alquimista Böttger, acabó siendo secuestrado, viviendo en la cárcel, mientras le obligaban a buscar el oro que había prometido. Como reflexión final, reconocer la importancia de la alquimia en la historia de la humanidad, ya que ha aparecido en diferentes culturas separadas en el espacio, en principio sin comunicación entre sí, como puede ser en India, China, Europa, de forma que podemos estar seguros que continuarán con nosotros igual que llevan ya entre nosotros miles de años. Realmente los alquimistas tratan de satisfacer los grandes anhelos de la humanidad, es decir, riqueza infinita y vida eterna, que a nivel simbólico no es tan diferente como demuestra la frase el tiempo es oro. Así que nada, agradeceros vuestro tiempo y que lo disfrutéis mucho. Un saludo, hasta la próxima. Y vida eterna. Como tendemos a creernos aquellas cosas que nos gustaría que ocurriesen, los alquimistas nos acompañarán igual que lo han hecho durante los últimos miles de años, durante los siguientes también. Un saludo, adiós.